Buenos días, les saluda Fernando Chandoy Petit, docente de la Unidad Didáctica Gestión y Administración de la Calidad del Servicio. El día de hoy, continuando con los temas en los contenidos del syllabus, vamos a desarrollar la segunda parte de las herramientas básicas para la calidad. Hemos mencionado en la clase pasada en qué consiste estas herramientas básicas que están a disposición de las empresas de cualquier tamaño y en cualquier nivel para que puedan implementarlas y gestionar sus procesos y que estos sean de calidad. Vamos a ver hoy día el diagrama de flujo, también vamos a ver el checklist y también vamos a ver luego el diagrama de Pareto. En cuanto al diagrama de flujo, vamos a ver su definición, beneficios, símbolos y ejemplo. Bien. Antes, quiero presentarles esta frase. Los procesos en las empresas, estos se realizan cada vez de diferente manera. Es decir, este conjunto de actividades mutuamente relacionadas que al interactuar juntas convierten los elementos de entrada en resultados en las empresas. Por ejemplo, en la atención al cliente, para envasar algún producto, para procesar algún producto, en lo que se refiere a la compra de materias primas, entonces son procesos. Estos se realizan cada vez de diferente manera, o cómo es que se dan estos procesos. ¿Qué es lo que ustedes piensan al respecto? Participación, por favor. Bien, Miguel. Dime, Miguel Morales. Miguel. O sea, cuando va un cliente a la empresa, se le atiende de una manera, llega otro cliente, se le atiende de otra manera, o cuando se quiere procesar algún producto, se procesa de una manera y luego de otra manera el mismo producto. ¿Así se realizan estos procesos? Bien, Leison More. Profe, buenos días. Yo opino que no, porque a todos los clientes se les debe tratar en una sola manera, o caso contrario que sea más dicho, si es que un cliente va a comprar tal y es que le dan un precio, si no, o tal alcalde compra algo, no sé cómo ahí varía la atención al cliente. Profe, ¿me escucha? Sí, muy bien, Leison. Gracias por tu participación. Sí, dime, Miguel. Sí, profe, que no me escuchaba, creo, ¿no? No te escuchaba ahora. Ah, sí, le decía que como toda empresa tiene una política y entonces la atención debe ser igual para todos, sea la persona del estatus que sea, todos tienen que tener la atención más que todo, ¿no? Y así sea el proceso del producto también igualito. Muy bien, Miguel. Claro. Si yo atiendo a un cliente, ¿cuál es ese proceso de atención? Y hay muchos establecimientos que no lo tienen, este proceso no lo tienen identificado. ¿Cómo cómo debemos atender a un cliente cuando llega a nuestro negocio, a nuestro establecimiento? Lo atienden a uno de una manera, a otro de otra manera, y ahí están trabajando en desorden, porque la atención al cliente debe estar establecido como un proceso, y estos procesos luego son los que se van a estandarizar y viene a continuación, pues se ponen en diagramas de operaciones o diagramas de flujo, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Ustedes ven, cuando uno asiste a un banco, el proceso es el mismo, ¿no? Si quieres ventanilla, ¿cuál es el proceso que tienes que hacer como cliente, ¿no? Sacar el ticket, esperar el orden, ¿no? Que te llaman y luego te atienden. El proceso va a ser el mismo.
cuando llegas a un determinado otro establecimiento, igualmente cuando vas a la SUNAP, son procesos, porque si no, de otra manera, habría pues un desorden y sobre todo no habría la eficiencia que se busca, ni la efectividad, y mucho menos la eficacia, ¿no? Igual, cuando por ejemplo, voy a preparar tengo un restaurante, quiero preparar un lomito saltado, pues no lo voy a preparar, ahora lo preparo de esta manera, más tarde me vuelven a pedir otro lomito saltado, lo preparo de otra manera. Así no se trabaja. Si estás trabajando así, estás trabajando en un total desorden y lo peor es que eres ineficiente, ¿no? Y no vas a ser eficaz y menos vas a tener efectividad, que es satisfacer las necesidades del cliente, no efectivo en atención al cliente. Igual cuando vas a procesar cualquier producto, entra la materia prima, vas a transformarla y vas a obtener un producto final. ¿Cuál es ese proceso que se sigue para unir todas estas actividades? Ese es el proceso, ¿no? Conjunto de actividades mutuamente relacionadas, que hay unas entradas, un proceso y luego unas salidas, que tienes el resultado, ¿no? Y el detalle de este proceso son lo que se llama el procedimiento. Cuando vas a empacar un producto, cuando vas a tostar el café o cualquier otro producto, la cebada, cuando vas a envasarlo, embotellarlo, es un proceso estandarizado ya. Muy bien, Leison y Miguel. Bien, ¿alguien más quiere dar su opinión al respecto? Bien, vamos a iniciar con la... Profe, una Dime. disculpa. ¿El material está en la web? No, no lo veo. El material. Sí, el material, como estoy en otro lugar ahorita por la Semana Santa, ahorita lo subo. No preocupéis. Muchas gracias, Ah, Miguel. ya, profe. Sí. Bien. ¿Alguna otra participación, inquietud? Bien. Vamos a ver entonces a continuación el diagrama de flujo. También se le llama diagrama de operaciones o también a veces se le conoce como el flujograma, ¿no? Diagrama de flujo, diagrama de operaciones, flujograma. Es por eso que yo iniciaba con esa frase, vinculada con el tema que vamos a desarrollar en primer lugar, ¿no? Ese es uno de los principales problemas que siempre se encuentran en las empresas. ¿Cómo redactar el desarrollo de un procedimiento? Y que este procedimiento sea entendible, que lo pueda comprender fácilmente todo el personal de la empresa, de fácil entendimiento, de fácil lectura, de fácil aplicación, sin confusiones, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de estandarizarlo y hacerlo más eficiente. ¿Y qué es la otra finalidad? Supongamos que no llega el encargado de preparar las hamburguesas. Así de simple, algo sencillo, no llega. ¿Y ahora qué hacemos? Ponemos ahí al que trabaja con el que prepara las hamburguesas y que lo ha visto cómo lo prepara, lo ponemos ahí. Pero el puente, por el momento, puede ser una salida. Pero él puede obviar un paso que es determinante para la preparación de una simple hamburguesa. Ahora, ¿cómo no obviar ese paso? Pues fácil. Todo ese proceso de preparar una simple hamburguesa lo llevamos a un diagrama de flujo, a un diagrama de operaciones, a un flujograma, de tal manera que está ahí, es un gráfico, ¿no? Visual. Va a estar ahí. E incluso al costado le podemos poner unas indicaciones aclaratorias. O puede ver otro documento donde aclare cada uno de esta secuencia del flujograma, desde el inicio hasta el final del proceso. Entonces ahí está gráficamente y ya la persona, cualquier trabajador, va a ver ese flujograma
gráficamente es un gráfico y va a seguir esa secuencia para preparar una simple hamburguesa, etc. Cuando se entra a trabajar en una empresa, ¿no?, te ponen archivos, documentos donde están todos los procedimientos de la empresa. Porque cada empresa tiene sus operaciones de diferente manera. Tú puedes tener mucha experiencia, pero cada empresa es particular en sus procesos, procedimientos, sus políticas. Tienes que conocer cuáles son estos procesos. Tienes que familiarizarte. E incluso te han contratado de repente, tú puedes mejorar esos procesos. Porque para eso también a veces se trae personal que tiene esa iniciativa, esa creatividad y pueda mejorar estos procesos. Buscando la efectividad a lo anteriormente mencionado, es por eso que gráficamente, visualmente, todo el proceso lo llevamos a ello a través de un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo es la secuencia, ¿no?, interrelacionada. Son las actividades interrelacionadas de cada una de las fases para cada uno de los procesos de la empresa. Entonces, el diagrama de flujo, diagrama de operaciones, flujograma, es una herramienta muy empleada para representar la secuencia de las actividades en cualquier proceso que se desarrolle en cualquier empresa de cualquier tamaño. Las empresas grandes lo utilizan con mayor razón en todos sus procesos. Y como les digo, va a veces indicaciones al costado o tienen un manual donde las indicaciones para cada actividad. Si tú tienes un emprendimiento, igualmente debes de, primero, a través de una lluvia de ideas, ¿no? Por eso esto va, en continuación, hemos visto la semana pasada lluvia de ideas. ¿Cuál es la mejor manera de realizar este proceso de atención al cliente? Lluvia de ideas, y luego determinas cuál es la secuencia que debe tener el proceso de atención al cliente. Y lo vas a llevar a un diagrama de flujo para que se visualice. Porque nosotros, como dicen, un gráfico, tú entendemos muchísimo mejor. Nuestro cerebro entiende más cuando se le presenta algo gráficamente. Por eso que a través de los cuentos que uno se visualiza, se imagina, uno aprende rápidamente, los niños, ¿no?, a través de los cuentos. También nosotros vemos una gráfica, como dicen, una imagen, vale más, dice más que 1000 palabras. Y por eso es que a través de este diagrama, todo este proceso se lleva gráficamente. En este flujograma, en este diagrama de flujo, en este diagrama de operaciones, se va a mostrar el comienzo del proceso, la secuencia que se sigue y también el final del mismo. Aquí también, esta herramienta, como les mencionaba, va acompañada de la información, los materiales, las derivaciones del proceso y el número de pasos. Es importante todo esto. Esta es una de las 7 herramientas básicas de la gestión de la calidad. ¿Cuál es su objetivo principal? Asegurar la calidad y aumentar la productividad. Imagínense, pues, si no hay un diagrama de flujo para un proceso. Se realiza
primero de esta manera, luego de otra manera, es un desorden. Es una ineficiencia que atenta contra la productividad y por ende con la calidad de atención que debe tener el cliente, con la competitividad finalmente de la empresa. También nos sirve para identificar cuál es el costo de la calidad, ¿no? CUQ, costo de la calidad. ¿Cuáles son las actividades en las cuales debemos poner énfasis para poder realizar procesos de calidad? En este diagrama de flujo representamos la secuencia e interacción de las actividades del proceso a través ¿de qué? De símbolos gráficos, ¿no? Vamos a utilizar una serie de símbolos gráficos. Miren que esto queda a la potestad, a la libertad de quién va a elaborar, quién tiene la decisión de elaborar los diagramas de flujo. Porque según la norma ISO 9001-2015, eso lo deja la libertad. Entonces, por eso es que hay algunas empresas que van a utilizar los símbolos que hay al respecto. Hay unos símbolos más simples y hay otros símbolos más especializados, más complejos, según la complejidad también del proceso, ¿no? Pero hay otras empresas que no van a utilizar los símbolos gráficos, sino simplemente van a utilizar figuras geométricas, sí, para enlazar la secuencia de actividades, pero no necesariamente los símbolos gráficos que existen al respecto. Eso quiero que lo tengan bien claro, ¿ya? Porque pueden ver por ahí un flujograma que no esté utilizando los símbolos gráficos. ¿Vale? Porque no es obligatorio usar los símbolos gráficos. Ya depende de las políticas de cada organización, de cada empresa. Pero sí, estos símbolos nos van a proporcionar una mejor visualización de cómo es el funcionamiento de determinados procesos. Nos ayudan a entenderlo. Y van a hacer la descripción del proceso más visual, ¿no? Porque hay un símbolo, por ejemplo, que dice que significa inspección, ¿no? Entonces ya sabemos que en ese paso hay una inspección. De repente hay un símbolo que significa decisión. Entonces ya sabemos que ahí se tiene que tomar una decisión, ¿no? Y así por el estilo. Pero si vamos a utilizar estos símbolos, las personas, los colaboradores, tienen que estar capacitados del significado de cada símbolo. Como les digo, ya depende de cada empresa, porque también podemos utilizar simplemente unos rectángulos, unirlo con flecha a las secuencias, y eso también vale como el diagrama de flujo, ¿no? Quizás en un emprendimiento, en una microempresa, podemos hacerlo de esa manera. Y en unas empresas más grandes, sobre todo las empresas industriales, porque en sus programas industriales tendrán necesariamente que utilizar estos símbolos gráficos que existen al respecto. Ya depende de ellos. Ya tienen que el personal capacitarlo, que sepa el significado de cada símbolo. Bien, eso es una aclaración al respecto. Los beneficios, ¿no? El control de la calidad, una herramienta que identifica actividades que no le dan valor al proceso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esas actividades? Si no le dan valor, las podemos retirar, obviar,
ya la quitamos, porque no le agrega valor. Más bien nos está causando ineficiencia. Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Vamos a mejorar el rendimiento, especialmente respecto a la calidad. Una visión transparente, como le digo, nuestro cerebro entiende más si se le presenta algo visualmente. Entonces, si a mí se me presenta algo visualmente, igual cuando vemos una escena de una película, la entendemos visualmente. Estamos entendiéndola ahí. Igual acá. Entonces, vamos a ver una imagen. Lo vamos a comprender. ¿Cómo es ese proceso? Igualmente, no solo, todo el conjunto pues, de las actividades de ese proceso. ¿Cómo interactúan? ¿No? Esas actividades, esas tareas, en este proceso. Identificación de clientes. Gracias al diagrama de flujo, es más fácil conocer las necesidades de los clientes y ajustar el proceso a la satisfacción de las mismas, ¿no? ¿Y cuál es? De acuerdo a sus expectativas, ¿no? Podemos entender cuáles son estas necesidades, cuáles son sus expectativas. Y para esto también nos va a servir el diagrama de flujo. Para una comunicación eficaz, como lo vuelvo a reiterar, si utilizamos los símbolos, entonces es un lenguaje común. Igualmente, si no utilizamos los símbolos, pero van ahí las indicaciones, es un lenguaje común para todo el equipo de trabajo. Y para ello, pues, les reitero, debe estar personal capacitado, ¿no? Si se va, sobre todo si vamos a utilizar los símbolos. Porque yo puedo ver algo visualmente, pero no entiendo lo que quiere decir ese símbolo, al menos, y no hay indicaciones, y yo no entiendo lo que significa ese símbolo, pues no va a servir de mucho, ¿no? Porque no entiendo el significado de ese símbolo que va ahí. Y para eso, pues, es que se le debe capacitar. Si vamos a utilizar los símbolos como lo hacen las empresas industriales. Mejora de tiempos y los costos, ¿no? El diagrama de flujo nos va a servir para optimizar el tiempo y los costos de cada actividad. Optimizar, esto va de la mano con el primer beneficio, ¿no? Recuerdan que hay actividades que no le agregan valor. Entonces esa actividad más bien me está retrasando. Y más bien yo la quito y optimizo en el tiempo y los costos. Porque ya me he ahorrado una secuencia, un paso. ¿Ya? Es lo que hicieron los primeros investigadores en la administración, en el proceso administrativo, ¿no? Para determinar que la administración finalmente es una ciencia. Optimización del tiempo y los costos de estas actividades que no le agregan valor. Vamos a mejorar, pues, la eficacia, o sea, el logro de los objetivos y la eficiencia, optimizar los costos. La eficiencia, el uso óptimo de los recursos. Y la eficacia, el logro de las metas, los objetivos. Y esto lo podemos hacer, nos puede ayudar en esto, el diagrama de flujo. Miren algo tan sencillo que nos da muchos beneficios. Por lo tanto, este diagrama de flujo va a ayudarnos a mejorar los resultados, ya sea que tengas un emprendimiento, una microempresa, una pequeña empresa o una mediana o gran empresa. Y se puede aplicar en varias áreas o departamentos, ¿no? O globalmente. Por lo tanto, es una herramienta genérica, ¿no? Genérica la podemos emplear en una amplia variedad
de propósitos. Un proceso de fabricación, un proceso administrativo, o sea, un proceso de gestión, un proceso industrial, un proceso de servicio, un plan de proyecto, etc. Como les reitero, aquí se usan símbolos. No es obligatorio, ¿no? Cada empresa, vuelvo a reiterar, es libre. Y más aún, la ISO 9001-2015 no lo indica al respecto, ¿no? Porque si tú eres una empresa que está certificada en la calidad, tienes que también elaborar tu diagrama de flujo con mayor razón. Pero eres libre aún así, porque la ISO 9001-2015, que es para la calidad, lo indica. Ahora tú, si no estás certificado tu empresa en calidad, igualmente tú lo puedes realizar estos programas, como le reitero, en un emprendimiento, en una microempresa, en una bodeguita, en un pequeño restaurante, en un pequeño spa, en un pequeño bazar, y de esa manera vamos a ser eficientes. Pero antes, pues tienes que realizar un brainstorming, una lluvia de ideas que ya vimos la semana pasada, para ver cuál va a ser la secuencia de estas actividades, de estas tareas que contemplan un determinado proceso. ¿No? Los símbolos, generalmente los símbolos que más se usan, son del inicio o el del fin del proceso y el de toma de decisiones. O sea, generalmente se utilizan esos, ¿no? Pero como reitero, es decisión particular de cada empresa. Nunca lo olviden. ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna interrogante al respecto? Ya habían escuchado antes flujograma, diagrama de flujo, diagrama de operaciones, como también se le conoce. Miren, y algo tan simple, todos los beneficios que se nos brindan. Bien. Vamos a ver los símbolos, ¿no? Miren, estos son los símbolos más comunes, ¿no? Este símbolo, por ejemplo, indica operación. Este símbolo indica inspección. Este desplazamiento o transporte. Este símbolo indica un depósito provisional o espera. Y este es almacenamiento permanente, ¿no? Son los símbolos más usados. Vamos a ver otros símbolos un poco más completos, ¿no? Este es la flecha, ¿no? Símbolo de conexión. Se utiliza para interconectar dos símbolos. Y es la dirección del flujo, del flujograma, del diagrama de operaciones. Incluso a veces se le pone número 1, número 2 a los símbolos, ¿no? Pero va conectado con estas flechas. Esos símbolos, terminación o inicio, ¿no? Inicio o final. Este que vemos aquí, ¿no? Inicio o final, ¿ve? Este de aquí. Primero. Inicio o final. Este significa proceso, este rectángulo, ¿no? Determinado proceso y sus funciones y actividades. Y ahí tenemos, este significa decisión. El paso que sigue, se debe tomar una decisión. De repente dice sí, de repente no, ¿no? Y la secuencia que sigue al respecto. Luego, tenemos este símbolo que significa retardo, ¿no? Pasará un tiempo antes de que el flujo del proceso continúe. ¿Me copia, por favor? ¿Hola? ¿Me están copiando? Sí, profe. Ah, ya, disculpen, sino que entró una llamada y como estoy conectado con mi celular, por eso yo ruego que no entren llamadas, porque si no se corta a veces la conexión. Bien, gracias. Entonces, este símbolo implica un retardo de las actividades, ¿no?
hay que esperar un tiempo. Ya pues dentro del proceso se entiende por qué hay que esperar. De repente hay que esperar algún otro producto o alguna otra actividad que se interlaza para continuar en el proceso, ¿no? Miren, esto más que todo son estos símbolos, se utilizan en informática, ¿no? Por ejemplo, para elaborar respecto a la base de datos, ustedes van a realizar más adelante. Por ejemplo, aquí, este símbolo significa datos. Cualquier tipo de dato en el diagrama de flujo, ¿no? Más que todo estos son símbolos para informática, ¿no? Por eso es que los primeros eran, pero también se utilizan en las empresas industriales, ¿no? Luego vemos, este símbolo significa documento, ¿no? Un informe impreso, por ejemplo, un documento que hay que leer antes de continuar el proceso, unas indicaciones quizás. Varios documentos. Este símbolo es subrutina o proceso predefinido. Un proceso que ya esté definido previamente, por eso predefinido. Y los tienen ustedes para analizarlos. Preparación. ¿Qué hay que hacer? Ajustar o modificar algo en el proceso antes de continuar, ¿no? Preparación. Display. Alguna información o dato para leer en la pantalla u otra forma de visualización. Ese es el significado de este símbolo. Entrada manual, mire, indica que una persona hará un procedimiento manualmente en esta parte del proceso. ¿Ya? Loop manual, una secuencia de comandos ocurrirá repitiéndose continuamente hasta que una persona la detenga manualmente. Esto lo significa el significado de este símbolo. Datos almacenados. Esto muestra que existen datos almacenados. Cuando vemos este símbolo en un diagrama de flujo. Y ya depende de la naturaleza del proceso en que se van a usar estos símbolos y ahí tienen su significado. Ahí van a tener lógica. Conector, una inspección. Por ejemplo, este símbolo indica que habrá una inspección en este punto. Este símbolo, este círculo simplemente. Hay una inspección antes de continuar el proceso. Si no, no se puede continuar. Luego, conector para otra página. Hay una referencia cruzada y un enlace de este proceso a otro proceso diseñado en otra página. El significado de este símbolo, ¿no? Se utiliza para indicar la O de lógica, este símbolo. Clasificar, una lista que organiza elementos en un orden determinado. Mezclar, intercompaso en que se combinarán diversos conjuntos en uno solo. Base de datos. Cuando vemos este símbolo, significa que es una base de datos. Almacenamiento interno, un dispositivo de almacenamiento interno, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo. Vuelvo a reiterar, los símbolos pueden emplearlos o no. Vemos el proceso de un negocio de hamburguesas. Los ingredientes y los materiales, ¿no? Los ingredientes para preparar una simple hamburguesa. Los materiales diversos, ¿no? Y los ingredientes. Por eso es que tenemos que tener esto en cuenta antes de establecer nuestro flujograma. ¿Cuáles son las actividades? Vemos luego que una vez que ya las tenemos, estos son los ingredientes, estos son los materiales, vamos a ver cuáles son estas actividades para preparar una hamburguesa, ¿no? Bueno, primero es calentar el aceite. Y en esto
se va a realizar 3 operaciones paralelas. Se pone a freír la carne y a calentar el pan. Y en el otro, se fríe la papa. 3 operaciones paralelas. Miren, no es que primero una, después la otra, no. Paralelas porque para que no pierda calidad el resultado final. Y estas actividades se tienen que establecer previamente. Por eso es que lo digo, a través de un brainstorming, lluvia de ideas, ¿no? En un equipo de trabajo, o individualmente, dependiendo del negocio. ¿Cuáles son estas actividades que implica este proceso? El proceso A, el proceso B. En este caso estamos viendo el ejemplo de una preparación de una hamburguesa. Entonces, no es necesario, miren, terminar de freír la carne para empezar a freír la papa o el pan. Y aquí vamos a, miren, eso es lo que realizan los, estos que hay ahí, Norquis, Chorquis, ¿no? Pero tú vas a la esquinita, pues ahí vas a ver que, digamos que preparan todo, primero uno, después otra cosa, o quizás algo aún que no es tan correcto, que ya tienen fritas las papas. Y sabemos que esto pierde calidad cuando ya están fritas. Y entonces, una vez que ya tenemos esas 3 operaciones listas, vamos a realizar la primera inspección de calidad y cantidad, ¿no? Como le reitero, tú tienes un restaurante, tú ya debes de saber para un plato personal de lomito cuántos gramos de carne, ¿no? No es que le vas a poner a servir a uno más y al otro menos, no. ¿Cuántos gramos de carne, cuántos gramos de cebolla, cuántos gramos de papa para cada plato individual de lomito saltado? Ahora, tú, dependiendo de lo que tú tengas, ¿no? De repente tienes fuente pequeña, fuente grande, ya tienes que estandarizar. Acá también, inspección de calidad y cantidad. Entonces, se inspecciona y ya vamos a armarnos esta hamburguesa, estas 3 operaciones. Si la carne, por ejemplo, está perfectamente cocida, si las papas están bien fritas y si el pan está caliente. Si esto es correcto, se procede a armar la hamburguesa. Si no, hay que corregir. ¿Ya? Posteriormente vamos a poner la ensalada, la sal, las cremas y procedemos al embolsado. Y aquí vamos a realizar la última inspección del producto final. Y está todo ok, pues seguimos con el proceso. Vamos a juntar 4 servilletas a la hamburguesa antes de pasar como producto terminado al consumidor o cliente. Y todo esto lo tenemos que definir antes, pues, ¿no? Luego esto, que ya lo tenemos definido, cuál es la mejor manera, lo vamos a llevar al flujograma, ¿no? Ya lo llevamos a un flujograma. Ya entonces lo llevamos de esta manera. Calentar aceite, freír carne, calentar pan, freír papa. Recuerden que este es un proceso en simultáneo, paralelo a esas 3 actividades. Luego, si está todo correcto, recuerden que aquí había una inspección. Miren, aquí no se utiliza el símbolo de inspección, pero si se podría realizar aquí, podría decir inspección, ¿no? Si está correcto, armar la hamburguesa. Luego, que era poner la ensalada. Luego, poner sal, las cremas, embolsar, adjuntar servilleta y el producto ya está terminado para entregarlo al cliente o consumidor. Y estas operaciones son necesariamente, se tienen que realizar una después de la otra. Estas no se pueden llevar de manera paralela, ya que una operación
Depende del anterior, ¿no? Tal como ustedes van observando. Primero no le vamos a poner la sal. Miren cómo saldría después poner la ensalada o echarle las cremas en desorden. O vamos a embolsarlo y una vez que lo tenemos embolsado, abrimos la hamburguesa, le echamos las cremas y ponemos la sal y ponemos la ensalada, ¿no? Sería algo ilógico. Y luego vamos a embolsar, vamos a juntar las servilletas y entregar, ¿no? Algo ilógico. De esta manera, con este ejemplo simple, estamos desarrollando, elaborando un programa de un simple preparado de hamburguesas. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? Tenemos más ejemplos. Proceso de comer en un restaurante, la atención al cliente, ¿no? Y de inicio, el cliente entra en el restaurante y pide una mesa. Si hay mesa disponible, miren, aquí hay una decisión. Mesa disponible, sí. Si continúa por acá. Si no, ¿no? Se va por acá. De turno lleva al cliente hacia el bar. El cliente espera en el bar el turno para su mesa, ¿no? Si hay, lleva al cliente a la mesa. Miren, el cliente analiza el menú y hace el pedido. El que atiende registra y ordena el pedido, ¿no? Miren, una persona es el que recibe y la otra persona es la que atiende. ¿Ya? Luego, continuamos también acá. El cocinero prepara el pedido. El mozo sirve al cliente. El cliente come lo que ha pedido, pide la cuenta, emite el documento interno, la caja emite boleto factura y el cliente paga la cuenta y el fin, ¿no? El maitre es el que atiende, ¿no? Y el mozo es el que lleva la comida. Mire, son dos personas. Ya, este es un flujograma, un diagrama de operaciones, un diagrama de flujo de la atención a un cliente en un restaurante. Vamos a ver este video. Vamos a ver. Al respecto, ¿no? Sí, diga. Oh, lo siento, señor, me equivoqué de número. Me dijo, señor. Los procesos administrativos en una empresa, aquello que facilita convertir recursos en resultados o entradas en salidas, son una herramienta fundamental para alcanzar los altos niveles de calidad y servicio que ofrece a su mercado. A través de los procesos, la organización puede repetir cada tarea en forma eficaz. Al crear hábito, la imagen de buena atención ante sus clientes será evidente. ¿Cómo diseñar y crear procesos? ¿Cuántas veces le ha sucedido que hace un trámite o una compra en alguna parte y nota que la atención es siempre diferente? Algunas veces le va bien, otras no tanto. La diferencia es un buen proceso bien implantado o la falta del mismo. En Internet y en la literatura sobre temas de administración encontrará gran cantidad de información sobre la forma de crear buenos procesos. En este video resumimos en un esquema simple lo que consideramos relevante y útil para las empresas pequeñas. Si su empresa cuenta ya con un sistema de calidad, es probable que todos los procesos operativos estén debidamente documentados. En este caso puede ser de interés revisarlos a la luz de lo que recomendamos. Determine con base en su modelo de negocio cuáles son los principales procesos que debe implantar y ejecutar a la perfección para que su mercado note en su empresa una diferencia positiva. Establezca prioridades. ¿Cuáles son los procesos más importantes y con más efecto directo sobre la calidad de la atención que presta a su mercado? Diseñe, documente y divulgue los procesos que su empresa necesita. ¿Cómo hacerlo? Primero, un rápido repaso a una metodología tradicional para documentar procesos.
Inicie esta tarea con una ilustración de los procesos macro de su empresa, los que constituyen toda una actividad importante. Determine y diseñe a continuación, con más detalle, cada uno de los procesos que en conjunto hacen que el proceso macro se ejecute. Explicaremos el diseño con el ejemplo de una operación sencilla que toda empresa ejecuta: el recibo de la orden de un cliente y su despacho. Aunque hay varias formas de documentar los procesos, el uso de diagramas adiciona información en la capacitación a las personas que deben ejecutar el proceso. Separe las áreas funcionales de su empresa en una hoja, utilizando las columnas que sean necesarias. En el ejemplo asumimos 3 áreas: servicio al cliente, finanzas y administración, y logística. Piense en los pasos lógicos que sigue el proceso y dibújelos sobre la hoja. No se preocupe dónde pone cada símbolo. Durante el diseño es posible que se crucen las líneas unas sobre otras. Cuando lo complete, haga los arreglos cosméticos necesarios. No es tan importante la belleza del diagrama como su claridad y la habilidad de comunicar una tarea. Cuando lo esté diseñando, se dará cuenta de pasos que puede evitar modificando la ruta del proceso. Busque eficiencia. Simplifique su proceso pensando qué tareas puede transferir a otro proceso. Una vez diseñado el proceso, elabore un breve texto descriptivo indicando a qué personas involucra, a qué otros procesos hace referencia, cómo se relaciona con el sistema de calidad, etc. Comuníquelo a todos los involucrados y haga seguimiento permanente hasta que se convierta en un hábito. Publíquelo y archívelo en el mismo sitio donde están los demás procesos. No olvide que las circunstancias de la empresa cambian con el tiempo y que tarde o temprano deberá revisar algún paso o la totalidad de un proceso. Cuando lo tenga que hacer, siga de nuevo todas estas recomendaciones. Los procesos son una herramienta de comunicación sobre la forma correcta de hacer bien las tareas, de modo que se alcancen los objetivos de la empresa y se logre la satisfacción de los clientes. Debe determinar, según su modelo de negocio, cuáles son los procesos importantes. Para su diseño e implantación, establezca prioridades. No es recomendable inundar a la organización con decenas de procesos. Si va poco a poco, implantando uno tras otro o varios que estén relacionados en forma simultánea, será más fácil que sus colaboradores los adopten. Use una misma metodología de las muchas disponibles para diseñar y documentar cada proceso. Es de especial importancia la comunicación que haga sobre los procesos, para que sean bien entendidos y se apliquen correctamente. Con el tiempo, cuando las circunstancias del negocio o el entorno en el que se mueve cambien, deberá actualizar los procesos para reflejar la nueva realidad. Bien, hemos complementado con un video respecto al diagrama de flujo. Tengo más ejemplos ahí. Selección y contratación de personal. Arroz con salchicha. Diagrama de proceso. Miren, diagrama de flujo, proceso de mejora continua. Como les digo, aquí no está utilizando la simbología. Solamente es el diagrama de flujo para un proceso de mejora continua. El punto 1, ¿no? Tenemos hasta el 1.5, el punto 2, 2.4, el punto 3, finalmente, el final. Mejora continua reflejado en un diagrama de flujo que no necesariamente utiliza la simbología al respecto.
Bien. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna inquietud? Hemos visto el diagrama de flujo. Bien. A ver, vamos a ver a quién, la vamos a jugar aquí la ruleta. ¿A quién llamo? A Gracie. Gracie. Gracie, ¿me escucha? La pregunta es, ¿el diagrama de flujo se puede utilizar para cualquier proceso que se desarrolla en las empresas? Esa es la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Según lo que hemos visto ya. ¿El diagrama de flujo lo podemos utilizar para cualquier proceso? Gracie, Leticia, Palacios, Ojeda. No está, entonces la F de fugada. ¿Quién me puede contestar la pregunta, por favor? Profe, ¿sí se puede? A ver, Sí, a ver, Marco Tulio. ¿Sí se puede para dar un mejor servicio? Claro. ¿Se puede utilizar para cualquier proceso? Sí, profe. Claro, por supuesto, para cualquier proceso. Como hemos visto, preparación de la hamburguesa, atención al cliente, envasado, producción, etcétera, compra de materia prima, empacado, para cualquier proceso que se realiza en las empresas, nosotros podemos utilizar el diagrama de flujo, diagrama de operaciones, flujograma, ¿no? Como han visualizado el video, escuchado, que esto luego se estandariza, pues, ¿no? Y se vuelve ya una costumbre. Ya de esta manera se va a atender al cliente siempre. Es una costumbre ya, que eso se va a formar parte luego ya de la cultura, ¿no? Pero esa es la idea, hacer más eficiente las actividades de los diferentes empresas, de los diferentes procesos, ¿no? Sea procesos industriales, procesos administrativos, etcétera. Bien. y es obviamente donde uno se va adaptando al proceso de la forma de cómo trabaja cada empresa, ¿no? Por supuesto, es la particularidad y cada empresa, esa va a ser su diferenciación, pues. Y ahí justamente es que va a mejorar la calidad en general, de la atención al cliente o la calidad para elaborar sus productos, ¿no? A través de un diagrama de flujo, algo tan básico, elemental, por eso son herramientas básicas, pero que tiene muchísimos beneficios. Y imagínate, tú tienes establecidos estos procesos, este proceso, y lo llevas a un diagrama, se te vuelve ya una costumbre, un hábito, y eso va a mejorar. Como han escuchado también, ¿qué otra parte pueden rescatar del video? Que dígame, una vez que yo elaboro ya el flujograma, ¿ahí queda ya para siempre? No, claro que no, porque siempre va a seguir estandarizándose, evolucionando, ¿no? Mejorando. Claro. Siempre va a cambiar algo, el entorno cambia, ¿no? Va a cambiar algo, yo tengo que ir, el proceso que se denomina, que había hablado también anteriormente, el proceso de mejora continua, ¿no? Entonces, si yo busco la mejora continua, tengo que ir revisando, ¿no? Por eso aquí mismo vamos viendo en esta plaqueta, ¿no? Seguimiento, evaluación y revisión de la mejora. Entonces, igual, yo quiero una mejora continua, de repente ha cambiado algo, entonces ese flujograma, donde indica la secuencia, las actividades de este proceso, yo lo tengo que ir mejorando. Lo tengo que ir evaluando y lo tengo que ir perfeccionando. Entonces, yo elaboro un flujograma y no quiere decir que iba a tener 100 años. Tal cual, no. Lo voy a ir perfeccionando a través de la mejora continua según los cambios que deba de tener según el entorno, ¿no? Los cambios que existan.
tengo que ir a la par. Incluso tengo que ir más allá, adelantarme a estos cambios siendo proactivo, ¿no? Esto también es lo que podemos mencionar también. Bien, bien, Marco, bien, Miguel. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver ahora ya la llamada lista de verificación, checklist. ¿En qué consiste? Que esta también es una de las herramientas más utilizadas. También es simple y son muy útiles para agilizar las tareas de control especialmente. Vamos a ver en qué consiste, qué información mínima debe contener un listado de verificación, para qué puede servir esta herramienta, cómo lo hacemos, cómo utilizar la lista de verificación para evidenciar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001-2015, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de utilizar la lista de verificación como una herramienta básica para la calidad? Aquí sí, las empresas que quieren certificarse en cuanto a calidad tienen que seguir los procedimientos establecidos al respecto según la norma ISO 9001-2015, ¿no? Vamos a desarrollar esto. ¿En qué consiste, pues, la lista de verificación o lista de control? Es un formato para realizar acciones repetitivas que hay que verificar. Con ayuda de esta lista, vamos a comprobar de una forma ordenada y sistemática el cumplimiento de los requisitos que contiene la lista. Es una técnica de recogida de información. También se denomina listas de chequeo, listas de comprobación, listas de control, o en inglés, checklist, ¿no? Escúchenlo, checklist, lista de control. Va a encontrar diferentes nombres, ¿no? Pero se refieren a lo mismo. Esta lista de verificación se utiliza generalmente para el control de los procesos en tiempo real, o sea, cuando se están realizando las actividades. Si yo voy a controlar estas actividades de un determinado proceso en situ, en tiempo real, llevo mi lista, estoy checklist, por eso se llama checklist, ok, sí, está bien, aquí, pero que quede evidencia, ¿no? Eso es lo que se quiere, que quede la evidencia que todo se desarrolla tal como está establecido. Aquí se puede registrar, analizar, luego, y presentar los resultados de una manera entendible, para finalmente tomar decisiones, porque eso es lo que se busca, especialmente relacionados con la gestión de calidad. Cuando se elabora una lista de verificación, debemos exponer los requisitos y poder dar respuesta de su cumplimiento de la forma más sencilla posible, ¿no? Debe ser un documento sencillo de interpretar, fácil y rápido de rellenar la información que se está recogiendo en ese proceso en tiempo real. Con una simple lista de comprobación, se puede detectar y eliminar errores. También podemos evitar olvidos, se evidencia acciones, se recoge información de los procesos para su posterior análisis. Igualmente, tal como el flujograma, esta herramienta se puede utilizar en cualquier sector y para cualquier actividad. Ejemplo, para registrar datos. Este checklist nos permite disponer de un registro de información histórica que posteriormente sirve para identificar
los cambios sufridos a lo largo del tiempo, o bien para alimentar nuestros datos estadísticos. Se va a representar los datos históricos. Por ejemplo, los datos históricos de la demanda. ¿Cuál es la demanda? Entonces, a través de esta lista, tenemos registrados esos datos históricos para proyectar la demanda en el futuro. ¿Cuál ha sido la demanda del mes anterior o del año pasado? Y vamos a proyectar la demanda para el próximo año. Para eso nos sirve, ¿no? Nos sirve para más cosas también. Se puede verificar el funcionamiento y efectividad de un control establecido, ¿no? ¿Cuál es el resultado de este control establecido en las operaciones, en el resultado final? Nos sirve para concentrar aspectos críticos de los procesos que se pueden desviar y pueden generar resultados no esperados. Asimismo, nos ayuda a sistematizar las actividades, ¿no? Porque sabemos que la memoria es frágil. Acá nos va a ayudar a sistematizar todas las actividades. Nos sirve también para llevar a cabo actividades de una manera ordenada. No es, si vamos en forma desorganizada muchas veces, no es lo ideal, ¿no? Entonces acá también nos ayuda, tal como el flujograma, a realizar las actividades, pero organizadamente. Deja evidencia, por ejemplo, de asistencia. Mire, cuando se presenta una capacitación, ¿no?, a los colaboradores, donde van a firmar es una lista de chequeo. Entonces, deja evidencia de su asistencia. Si realizamos una inspección, igualmente, este checklist deja evidencia de dicha inspección. Nos sirve para verificar o examinar la posible aparición de defectos, ¿no? Defectos. Entonces, vamos a ver y vamos luego a establecer por qué son estos defectos, para verificar y controlar las operaciones, etc. ¿Qué información mínima debe contener un listado de verificación? Principalmente, ¿cuáles son los requisitos que vamos a verificar? Recuerden que es una lista de chequeo. Vamos a chequear algo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a verificar? Los requisitos a verificar. La metodología a utilizar. Vamos a poner de repente quizás, como es un checklist, correcto, incorrecto, aceptable, no aceptable, etcétera, ¿no? Es una lista de comprobación. ¿Cumple? Sí, no, etcétera. Indicar la persona que está realizando esta lista de chequeo. Asimismo, la fecha y frecuencia con la que se utiliza esta lista de verificación. Registrar la evidencia indicando si es correcto o no. Son la información mínima que debe de contener esta lista de chequeo de verificación, checklist. Pasos para elaborar una lista de verificación. Primero, todo se inicia, como sabemos, planificando, ¿no? Cualquier actividad, cualquier proceso, primero se planifica. Todos nosotros vamos a realizar algo, primero planificamos, ¿no? Y saber qué es lo que se quiere en este caso verificar. Determinar lo que se va a medir, determinar el área que se quiere evaluar, es en primer lugar. Luego, de acuerdo a lo anterior, vamos a diseñar el formato de verificación. Vamos a escribir las categorías o las variables posibles. Vamos a establecer
las escalas de ocurrencias y para diseñar el formato, ¿no? La cuadrícula. Siguiente paso, determinar la persona quién va a realizar la verificación, el cual debe estar capacitado, ¿no? Mire, muchas veces el que está a cargo del control de la verificación desconoce, no está capacitado. Entonces, ¿qué verificación va a hacer? ¿No? Yo he sido, por ejemplo, cuando trabajaba en una empresa pesquera, primero era supervisor y después fui jefe de línea de producción. Entonces yo verificaba. Pero yo, ¿cómo voy a verificar si no entiendo nada del proceso? Entonces yo entendía demasiado y estaba capacitado para verificar el proceso de producción. En este caso era de la transformación hidrobiológica del pescado, ¿no? ¿Cuáles son los pasos, la secuencia en la línea de producción? Y yo verificaba estos pasos. Te estoy hablando hace más de 30 años. En ese tiempo lo hacíamos solamente sin documentación, digamos, no había un checklist. Simplemente a ojo, ¿no? Se realizaba y se indicaba, ¿no? Cuando no lo estaban realizando correctamente. Antes se daban las indicaciones previas, y luego en el mismo proceso, el trabajo del supervisor o del jefe de línea es ir verificando, controlando, pues. Pero ahí no hacíamos con ningún documento de por medio. Simplemente ya veíamos que todo se realice conforme a lo establecido. En este caso puede ser ahora pues hay toda la ayuda de estas herramientas con mayor facilidad, y no solo, incluso esto lo puede realizar una persona externa, ¿no? O otra persona encargada de esto. El jefe de línea está en otra labor, o el supervisor, y la persona que realiza esta lista de verificación es la que está documentando. Luego esa documentación va a quedar. Y eso es la ventaja que tenemos ahora, que tenemos muchísimas herramientas que no había antes, que se han hecho con el paso, ¿no? Paulatinamente con el avance globalizado. Luego, tomar nota de la información, totalizar los eventos por categoría, para registrarlo en una base de datos, para su posterior tratamiento estadístico y análisis de los resultados, ¿no? Porque tenemos esta información, estos datos los podemos analizar, podemos extraer de ahí conclusiones que van a servir para que se tomen las decisiones al respecto, ¿no? De lo que se ha verificado. Entonces, ya los encargados pues, tienen toda esta información, y no solo la información, tienen la evidencia, si ha sido bien llevado este proceso de la lista de verificación, la información con la evidencia para que procedan a tomar decisiones, que es el trabajo ya de los gerentes, ¿no? El gerente toma decisiones basado en toda esta información. Si no, ¿qué tipo de decisión estaría tomando? Si no tiene información evidente, no sirven las decisiones que va a tomar. Se toman las decisiones buscando la mejora continua, buscando calidad, con este tipo de herramientas que le brindan evidencia tangible. No es subjetivo, sino algo más objetivo. Vamos a ver un ejemplo, la lista de asistencia o entrega de material, recursos humanos en este caso, una capacitación, ¿no? Lo que yo les mencionaba antes, se pone un encabezado, el curso, quién lo imparte, etcétera, etcétera, ¿no? Un listado de todos los colaboradores que van a recibir la formación, ¿no? Y esto es un ejemplo de la lista de chequeo, lista de verificación, algo tan simple, miren. También
un listado para evidenciar la entrega de material de curso. Y esto es requisito, ¿no? Las empresas que quieren certificarse. Entonces, ¿cómo yo doy fe para la certificadora que estoy capacitando a los colaboradores? ¿Cómo doy fe? Aquí está la evidencia. Aquí está la evidencia a través de esta lista de verificación. La asistencia de los colaboradores a la capacitación, la entrega del material. Y luego, miren, vamos aún más allá. Vamos a ver el resultado en la aplicación del trabajo de la capacitación. Vamos a elaborar luego, posteriormente, una lista de chequeo, una lista de verificación, un checklist, para registrar cuál es la actitud de cada trabajador respecto a la formación recibida, pero en el desempeño de su labor. Y eso es un requisito si la empresa se quiere certificar como una empresa de calidad, lo que pide la norma ISO 9001-2015, que es la que rige respecto a la calidad, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, está la 9001-2008, que también se utiliza, pero ahora se ha orientado a la 2015, ¿no? Después, creo que en las próximas sesiones vamos a ver una comparación de tanto la 2008 como de la 2015. ¿Qué? Nos sirve para evidenciar comunicados internos al personal, ¿no? Esos son los famosos, pues, memorándums, ¿no? Múltiples, los memorándums. Por ejemplo, hay una no conformidad detectada en el proceso y podemos darle fácil solución mediante comunicados a los trabajadores para su información y cumplimiento. Ahí se detecta que algunos trabajadores han facilitado a algunos clientes información de otros clientes. Algo que está prohibido por la organización, incluso por la ley. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos llamar a estos trabajadores y llamarles la atención. Podemos enviarle un memorándum personal de llamada de atención. Pero, de repente, se van a seguir sucediendo este problema. Porque quizá los otros trabajadores lo pueden hacer. Ya no los que cometieron la falta, sino otros. Y para evitar esto, viene el comunicado, donde se especifica al respecto. Y ese comunicado, luego, el colaborador va a firmar su entrega. Y esto es una evidencia. Es con una lista de chequeo, una lista de verificación. Igualmente acá se va a realizar el encabezado con todos los datos, el listado de los trabajadores con su identificación y que su respectiva firma con la entrega del documento. A nosotros siempre nos entregan así documentos, por ejemplo, de una reunión o nuestra evaluación que nos hacen. Entonces, nuestra evaluación la recibimos, firmamos, que nos han entregado esa evaluación y eso queda ya evidencia. Y están utilizando una lista de chequeo, de repente ellos no lo saben, están utilizando. Y eso es el requisito que pide en este caso el Minedu. El Minedu pide la evidencia, ¿no? Dicen, sí, sí le comuniqué, sí estoy supervisando a los docentes que cumplan con lo establecido, pero ¿dónde está la evidencia? Y ahí está, pues lo podemos tener la evidencia con una simple lista de verificación, lista de chequeo, checklist. Bueno, hemos terminado ahí con checklist, flujograma, lista de chequeo, una herramienta que también tiene sus beneficios y también, claro, tiene sus contras, ¿no?
pero eso es generalmente es más beneficiosa. Es simple, ¿no? De poder utilizar, de poder implementar. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna inquietud al respecto de la lista de verificación, lista de comprobación, checklist, como también se le llama? Profe, ¿me escucha? Sí, Eh, correcto. el checklist es más que todo para el personal de la empresa, para poder ver sus características, su desempeño. No necesariamente se puede utilizar en cualquier, por ejemplo, en el proceso del envasado o de producción, igual yo elaboro mi lista de chequeo. Si se están siguiendo los pasos correctos, entonces yo voy poniendo ya de acuerdo, pongo sí, no, o cumple, no cumple, en el proceso de trabajo en sí, de cualquier, en el proceso de atención al cliente. Yo mismo, o sea, me pongo ahí a un lado a observar cómo los trabajadores atienden al cliente, estoy con mi lista de chequeo ahí, cómo lo atiende el cliente. Incluso yo lo he utilizado cuando, miren, con una lista de verificación, lista de chequeo, cuando tú puedes ir a un restaurante también y llevas ahí, ya llevas tu lista de verificación, tu lista de chequeo, y sobre todo es la observación lo que entra aquí a trabajar, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, ya, el ambiente está limpio, sí, no. La mesa está correctamente dispuesta, sí, no. Los colaboradores te atienden empáticamente, sí, no. Y estoy realizando a través de una lista de verificación. Igual en cualquier proceso, ¿no? Si las instalaciones de la empresa o de la oficina son, por ejemplo, ergonómicas. Yo quiero ver si son ergonómicas, los muebles son ergonómicos. Entonces, con una lista de verificación, sí, no. Pero para eso, ¿cuáles son los requisitos que yo mencionaba? Que el personal tiene que estar capacitado de lo que verificas. Pues. Si yo no sé ni lo que es ergonomía, entonces, ¿qué voy a verificar yo si los muebles o los materiales son ergonómicos o los equipos son ergonómicos? De ninguna manera. Entonces, todo va en coherencia, ¿no? De lo que se quiere verificar. Pero se utiliza como el flujograma en cualquier tarea, actividad dentro de los procesos de las empresas. ¿Ya? Solo que aquí yo he puesto ejemplos, pero se puede utilizar en cualquier otra tarea, en cualquier otra actividad. Muy bien, Miguel. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más, por favor? Y, por ejemplo, yo hago trabajos a veces y una vez me tocó hacer sobre el COSO, ¿no? Que es respecto a la gestión de riesgos de una empresa de transportes. Entonces yo le presenté una lista de chequeo al administrador con 98, la lista apartados, ¿no? Ítems, o ítems, como le llamo, ítems, 98. Entonces, simplemente él lo leía y él mismo, o yo le preguntaba y yo marcaba, me decía sí, no, simplemente, estoy verificando. Y luego esa información, ¿qué sucede con esa información? Se analiza. Se analiza estadísticamente y extraigo conclusiones. ¿Yo qué hago con esa información que me dio el administrador? La analizo y extraigo conclusiones. ¿Yo qué hago con la información que verifico si la oficina y los muebles, equipos son ergonómicos? La analizo, saco conclusiones y para tomar una decisión. Entonces, tomo la decisión de que si no cumple con los estándares para ergonomía, pues que se tiene que rectificar esa situación, ¿no? Porque la ergonomía va con el desempeño, con la productividad de los trabajadores. Entonces el mueble tiene que ser cómodo, ¿no? Tiene que ser de acuerdo a la contextura del trabajador. La computadora tiene que estar a una determinada distancia de los ojos de la persona.
El uniforme que se le da tiene que estar acorde a su contextura. Las herramientas que yo utilizo, los equipos, tienen que estar acorde a la contextura del trabajador, ¿no? Entonces, yo verifico esto a través de una lista de chequeo, luego analizo esa información, extraigo conclusiones para tomar decisiones. Bien, gracias. ¿Alguien más? Bien, vamos avanzando. Entonces, vamos a ver ahora por último herramientas básicas para calidad, continuando con el tema, el diagrama de Pareto. Esto sí es un poco más complicado, un poquito nada más, pero también bien útil. Vamos a ver una parte solamente y ya les dejo a ustedes para que vean, ahí, no sé si habrán entrado ahí, dice que busquen sobre el histograma y la espina de pescado Chicago, ¿no? Vamos a ver qué consiste el llamado también, a veces le dicen 80-20, 20-80, también se le llama el ABC, ¿no? Y también, pues, el diagrama de Pareto. ¿Por qué Pareto? Porque fue él quien se dio cuenta de este hecho tan interesante. Mire, esto se utiliza bastante. Este diagrama de Pareto, después lo vamos a utilizar quedó nuevamente por ahí. Es bien interesante, ¿no? ¿De qué se percató Pareto? Que el 80% de la tierra en Italia, tal como es en nuestro Perú, creo que es aún menos, es decir, más y menos el porcentaje a quien pertenecía al 20% de la población. Y él se percató de que esa tendencia se veía también en la distribución de riquezas de otros países, ¿no? Y además, en diversas situaciones de los negocios y la naturaleza. El 80-20, ¿no? El ABC, el diagrama de Pareto, o Pareto, como simplemente a veces le llaman. El 80% de las consecuencias de un fenómeno es causado por el 20%, valga la redundancia, de las causas. Si se aprecia esta regla, vamos a ver ejemplos prácticos. El 20% de enfermedades causan el 80% de muertes. A ver, en esta parte aquí. El 20% de enfermedades causan el 80% de las muertes. ¿Qué podríamos hacer ahí si fueran los médicos? Si fueran los científicos de la salud, con esa expresión, que el 20% de las enfermedades causan el 80% de las muertes. ¿Qué podríamos hacer? ¿Quién me dice? En este caso se podría realizar un estudio, ¿no? En este caso un paciente específico y estudiarlo y ver cuál es la causa, ¿no? Pero ya O tal vez sabemos, puede ser entonces, algún, o tal dime vez puede ser un Miguel, contagio, sí, profe, o tal vez puede ser un contagio y se está expandiendo, ¿no? Así como en esto del COVID que pasó, este es un problema muy grave, ¿no? muy bien Miguel, pero aquí dice que ya tenemos identificadas el 20% de enfermedades, ya las tenemos identificadas, causan el 80% de muertes. ¿Qué haremos como científicos médicos? Puede ser que los medicamentos o el tratamiento no está siendo efectivo. Por supuesto, entonces, de repente, entonces tendríamos que hacer más investigaciones sobre este 20% de enfermedades, porque atacando este 20% de enfermedades, ¿vamos a qué? A disminuir las muertes. ¿Ya? Igual acá, miren, lo que ya más va para las empresas. El 80% de averías de maquinaria es generado por un 20% de las causas. ¿Qué me pueden decir ahí al respecto? El 80% de averías de maquinaria es generado por un 20% de causas. ¿Qué me podrían decir? Igual que la anterior. Eh, claro, es a la inversa, ¿no? Sí. Pero ¿qué podemos extraer de ahí? En este caso, que la calidad del servicio no está buena y entonces están ocurriendo problemas ¿Pero internos. qué debemos atacar ahí? Ahí está bien claro, ¿qué debemos atacar?
las causas. Ya, pero todas las causas, porque las causas pueden ser múltiples. Todas las causas vamos a atacar. Mm, ¿Qué dice ahí? Dice aquí, ve, este La avería, numerito. profe. ¿Qué dice? el ¿Pero qué dice 20%. aquí? 20%. claro. 20%. El 20% nada más. O sea, pero hay que identificar, ¿no? ¿Cuáles son esas causas? Pues, En las causas pueden ser reclamos o claro, podría diferentes, ser. Hay que identificar, ¿no? claro, ajá, claro. Alguna mala, eh, Miren, aquí al revés, ¿no? El 80% de reclamaciones son generados por el 20% de causas. Aquí no es avería, sino hay reclamaciones. Entonces hay que atacar, hay que identificar cuáles son estas causas. Para poder detener esas causas, vamos a evitar este porcentaje de reclamaciones, ¿no? Y que vamos a verlo más claramente, aunque ya no creo que nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a ver, continuar. profe, ese del 80% es la mala atención también. Sí, sí, esto es bien interesante. Miren, el ABC se utiliza en cualquier área de la empresa también. Eso, supongamos que yo quiero distribuir mi almacén. Miren, yo quiero distribuir mi almacén. ¿Cómo lo distribuyo? El ABC me sirve. Lo distribuyo en zonas, zona A, zona B, zona C. Y eso no va a ser que yo voy a poner al adrede o porque a mí se me ocurre poner artículos en A y en B y en C, no. Esto es de acuerdo a los productos que tienen mayor rotación, los que son más vendidos, si tienen por lo tanto mayor rotación, voy a poner los artículos en la zona A, esos artículos en la zona A. Los que tienen mediana rotación en la zona B y los que tienen poca rotación en la zona C. Miren cómo en tres grandes bloques, ya el Pareto, el diagrama de Pareto, el ABC, el 80-20, me sirve para hacer la división en mi almacén, ¿no? Igual, miren, el 80% de la productividad de la empresa es consecuencia del 20% de los trabajadores. Entonces yo tengo ahí, se tiene que identificar cuáles son los trabajadores por los cuales yo tengo esa productividad. Entonces esto nos sirve para aplicarlo también en distintas áreas. En logística, ¿no? En almacenes, en marketing, en producción, etcétera. En finanzas, costo ABC, también costo ABC. Entonces, vamos a ver, ya ustedes lo terminan de leer, ahorita lo subo inmediatamente. ¿Qué consiste este diagrama de Pareto? ABC, como también se le llama, ley de Pareto también. ¿Qué beneficios, ¿no?, nos aporta? ¿Qué situaciones podemos aplicar? ¿Qué pasos debemos realizar en ese diagrama? ¿Cómo lo elaboramos? La curva 80-20, análisis ABC. Entonces aquí se va a concentrar las causas de un determinado fenómeno de forma descendiente, ¿no? Lo que permite identificar cuál es ese 80% que genera los problemas para concentrar nuestros esfuerzos en su solución. Entonces el diagrama de Pareto lo podemos utilizar en multitud de campos y procesos. Y por eso también forma parte de las herramientas básicas de la calidad. Beneficios.
llevar a cabo la mejora continua, que es requisito indispensable, según la norma ISO 9001-2015 para las empresas que se quieren certificar, ¿no? Analizar cómo está una situación antes y después de un cambio reciente, analizar y priorizar problemas, las causas, a las causas realmente importantes que van a eliminar el 80% de las consecuencias, ¿no? Es importante, como yo le decía, atacar cuáles son las causas que son las que tienen como consecuencia el 80% de las reclamaciones, etc. O también puede ser algo beneficioso. Por ejemplo, ¿no? Respecto a las ventas, ¿no? De quiénes son podemos nosotros a través del diagrama de Pareto identificar cuáles son los clientes más valiosos, que como consecuencia de ellos tenemos el 80% de las ventas. ¿Ya? Podemos darle al revés, podemos decir. Por lo tanto, nos sirve para planificar los recursos y saber dónde se deben destinar estos para hacer más eficientes las actividades. Lo que buscamos siempre aquí es la eficiencia y por ende mejorar la calidad a través de que nos brindan los beneficios de estas herramientas en un proceso de mejora continua, ¿no? Situaciones en las cuales se puede aplicar. Una empresa quiere analizar las causas principales derivadas del número de averías que sufren las máquinas. Para ello se tienen unos datos. Miren, de las últimas 5. ¿Y cómo puedo obtener esos datos? A ver, aquí viene. Miren cómo se van complementando. Para ello se tienen datos de las últimas 50 semanas donde se identifican los motivos de las averías sufridas y el número de averías respecto a cada motivo. ¿Qué me sirve? ¿Qué herramienta me sirve para obtener estos datos? ¿Quién me dice? A ver, si se dan cuenta. ¿Qué herramienta me va a servir? La que hemos visto anteriormente, pues. El checklist. El checklist, pues. Miren cómo todas se van complementando. Aquí, yo, para obtener estos datos, ¿qué utilizo? El checklist. Pero aquí el checklist me va a servir para complementar, para aplicar el diagrama de Pareto, el ABC, o el 80-20. La curva 80-20 también van a escuchar por ahí. Es lo mismo. Vamos a escuchar curva 80-20, ley de Pareto, diagrama de Pareto, el ABC. Se refiere, tiene la misma naturaleza, según la aplicación que se le dé. Entonces aquí, miren, esta información la obtengo con el checklist. Entonces, los motivos, por ejemplo, los motivos registrados, ¿no? La dejadez del operario, falta de información del operario, mantenimiento inadecuado, etcétera, ¿no? Pero entonces ya aquí estoy estableciendo las causas. Y luego, según el número de averías respecto a cada uno de estos motivos, es que voy a tener este porcentaje. ¿Cuáles son las causas que dan pie al 80% del número de averías? ¿Ya? Entonces, eso ya aquí estamos viendo ejemplos nada más. Y después de cómo lo hacemos, eso ya es posterior. Bueno, un sistema de producción. Recopilamos los datos a través de un checklist, la frecuencia a través de un checklist, para luego analizarlo y tomar decisiones, ¿no? Igual, el tercer ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos viendo ahí. Bien, continuamos ustedes con la lectura y me tienen que buscar información del histograma y la espina de pescado. Bien, atención a la lista, por favor. Profe, no disculpa, ¿eso es individual o grupal? No, yo les voy a dejar como tarea si es grupal, ¿ya? Ok, profe. Pero vayan buscando información. Ahí está en el Q10 de el histograma y la espina de pescado o Ichikawa, que dice. Bien. Alberca Hurtado. Presente, profe. Ávalo Pato. Presente, profe. Calderón Saña. Presente, profe. Fernández Juárez. Presente. Erna Aguilar.
Presente. Morales de Moche, Presente, profe. More Zapata, Presente, profe. Palacios Ojeda, Presente, profesor. Ramírez Alburqueque, Presente. Ramos Rondoy, Sandoval Peralta, Sandoval Peralta, Presente. Presente. ya, Sandoval Peralta, Presente, presente. Timaná Quispe. Presente. Bien, jóvenes, ya no hay tiempo para más. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud? Sí, Oxana, ya está. Bien, jóvenes, estén al tanto de la tarea. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Hemos visto las herramientas, la segunda parte, las herramientas básicas de calidad, ¿no? Que se pueden implementar desde un emprendimiento, ¿no? Hemos visto el flujograma, hemos visto el checklist, y finalmente Pareto, que son muy útiles. Tanto para, no necesariamente se tienen que quedan reservadas para las grandes empresas, sino en general para los emprendimientos también, para las microempresas, etcétera. Bien, jóvenes, muchísimas gracias por su atención. Nos estamos comunicando en cualquier momento a través del grupo de WhatsApp y la clase será hasta la próxima semana a través de este medio. Cuídense tanto del COVID como de la inseguridad. Hasta luego.